Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Regreso, estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir estos contenidos informativos del noticiero de Sinaloa. Y aquí en el espacio de la mesa estamos con nuestros compañeros. Jesús Rojas, muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Un saludo para Valentín Gómez Farías, Víctor, en el municipio de Angostura. Eso es, muchos saludos. Y aquí estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hello, estimada audiencia, hoy martes casi viernes, saludos, Víctor. Aquí estamos ya con Armando Ojeda. Armando, buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, apoyando un poquito a Jesús, porque Gómez Farías es muy conocido como El Muerto, así se llama el pueblo. Y el poblado, Eso es. Así bien, es conocido. Pues saludos para todos ustedes y por supuesto a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito de nuestras fronteras, Víctor, que nos acaba de comprobar la gente que en efecto Línea Directa se escucha mucho más allácito de nuestras fronteras. Sí, muy agradecidos por sus comentarios, sus saludos, como lo comentas, Armando, efectivamente. Gracias por estar ahí. Y bueno, pues hoy el tema lo habíamos venido, digamos, postergando por la situación del eclipse y los acontecimientos que hemos tenido en los últimos días, pero indudablemente ahí está y va a dar mucho de qué hablar ya después de el rescate, digamos, que hizo la policía, pónganlo usted entre comillas, de Ecuador en la embajada de México en ese país, en Quito, que fue a evitar, dijeron, que se fugara el ex vicepresidente Jorge Glass, y esto provocó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Y hoy, bueno, pues se está discutiendo este asunto. Se violaron varios tratados internacionales. ¿Qué consecuencias va a traer? ¿Cuánto tiempo va a durar este conflicto? Vamos precisamente a hablar de cómo surgió el conflicto entre México. ¿Qué pasó entre México y Ecuador? Mira, yo creo que lo primero que podríamos comentar, Víctor, es que Ecuador tiene una profunda crisis política que pues no terminó en el tema de las elecciones que concurrieron en el año pasado. Violentas elecciones. Mataron a un candidato presidencial que bien habían dicho no era ni de los punteros o de los que estaba arriba en las preferencias electorales. Hay una disputa de grupos de delincuencia organizada en ese país por los controles no solamente de los penales, sino también de las regiones del país. Y bueno, en el medio de todo esto, pues hay una crisis política que pone en entredicho a la izquierda y a la derecha de ese país, a grupos políticos que han tenido muchos años el control de ese Estado-nación en el sur del continente, y pues decirlo que lo que sucedió con la embajada mexicana pues es una franca violación a todo el derecho internacional, los tratados internacionales, en particular a la Convención de Viena, porque se violentó y se vulneró el principio de soberanía que tienen las embajadas dentro del territorio nacional. Es decir, una embajada se considera como parte del Estado que presta ahí sus servicios y no puede ser violentada bajo ninguna circunstancia. No puede ninguna autoridad civil, militar, de ningún tipo, entrar a ese territorio porque se considera parte del territorio nacional del país que tiene la embajada. Entonces, muchos países se han pronunciado en contra de lo que ha sucedido en la embajada de México en Ecuador, y pues la verdad las relaciones diplomáticas entre los países en este momento están rotas. Así es, Juan. Sí, vimos el fin de semana pues imágenes complicadas en la embajada de México en Ecuador. Vimos a Roberto Canseco, que es el encargado era el encargado de la delegación, cómo fue violentado, sacado pues casi sacado cargando, que lo vimos ya ahorita publicado en un video, por cierto, dentro de la embajada se ve todavía que lo empujan todavía más feo. El gobierno de Ecuador dice pues que ellos lo que hicieron fue tratar de sacar a un prófugo que tenían de la justicia dentro de la embajada ecuatoriana, y lo que vimos fue eso, fueron dimes y diretes. Primero fue expulsada la embajadora
de México en Ecuador. Eso sucedió por ahí el jueves, viernes, y el viernes en la noche entraron a sacar a un señor de apellido Glass, que el gobierno ecuatoriano decía o dice que está acusado de ser el asesino o asesino intelectual de uno de los candidatos a la presidencia, ser miembro del narcotráfico en Ecuador. Vamos, el gobierno de Ecuador dice que fue por un delincuente y que las leyes así lo avalaban. Podemos meternos en cuestiones jurídicas, legales de quién tenía razón, pero lo que sí estuvo mal, no se puede violar una embajada en territorio extranjero. Ahorita hablaremos que ya ha habido, tampoco es la primera vez que sucede, ya ha habido en Latinoamérica algunos casos, en el mundo también. Hay pocas consecuencias, la verdad. Estuve revisando qué consecuencias hay y hay pocas consecuencias. Sí hay, pero hay pocas, deberían de ser más fuertes. Lo que vi, las que han existido en América Latina cuando esto ha sucedido, tampoco han tenido muchas consecuencias, y vamos a esperar qué es lo que sigue. El presidente hoy estaba muy enojado con Estados Unidos y Canadá, diciendo que fueron muy tibios, pero muy tibios en sus posicionamientos, que no condenaron, así dijo él, no condenaron estas acciones, que quieren mantenerse amigos de Ecuador, palabras textuales del presidente, y estamos viendo pues que una nueva escalada más de conflictos internacionales que suma más México, que por cierto ya va Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, España, Austria, y ahorita me acuerdo que otros países. Para un presidente que no quiere que no viola la doctrina Estrada, pues ya son como 6, 8 o 10 países los cuales se ha metido en asuntos que no le corresponden. Ahorita vamos a mostrar imágenes que por cierto las presentó el presidente López Obrador hoy en la mañana en la conferencia de prensa. Vamos contigo, Armando. Sí, mira, hay una gran controversia política y en materia de diplomacia también. Se centra en que efectivamente una embajada dentro de un país es prácticamente el país mismo que representa. O sea, en este caso una embajada de Ecuador, la embajada de México en Ecuador, de acuerdo con los tratados de Viena. Ahí la realidad fue que pues Corea, el presidente Noboa de Corea, pues de Ecuador, perdón, rompió una especie de soberanía que debe de tener las embajadas, pero también no podía entrar, por supuesto, el gobierno de Ecuador a esa embajada a arrestar al vicepresidente Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, que había sido también pues partícipe en este proceso electoral. Lo estaban implicando en esa violencia del asesinato de uno de los candidatos, Villavicencio. Pero tampoco México, dicen, podía dar asilo a un político, a un ciudadano ecuatoriano que se encuentra enfrentando un proceso judicial en su país. Ahí se está diciendo, no, pues los dos países rompieron tratados o rompieron los preceptos legales, constitucionales, que tienen que ver con la diplomacia internacional. Yo creo que México, si le dio asilo y mantenía ahí en sus instalaciones al prófugo de la justicia Jorge Glass, porque al parecer ya había sido arrestado y se le pide asilo, le dan cobijo en la Cancillería mexicana ahí en Ecuador, y de ahí pues el presidente de Ecuador ordena ir a rescatarlo o a arrestarlo. Irrumpen violentamente, lo sacan a jalones y empujones, según se ven en unos videos, y lo llevan a prisión de nueva cuenta. Entonces ahí está el conflicto en las dos partes, en el equilibrio de fuerza política ante el mundo, ante la propia ONU, porque ayer Alicia Bárcenas, la canciller mexicana, dice que va ante la ONU a poner la queja y pues va a solicitar, no sé qué es lo que solicitará, castigo, en qué sentido contra sanciones. Ecuador, sanciones. Sí. Pero pues qué tipo de sanciones le puede aplicar en este caso, no sé yo. Sí, hay sanciones, estamos hablando de tratados internacionales, sí, Jesús. Yo nada más aclararía en este punto que comenta Armando que los países son soberanos, son libres para asilar a quienes ellos consideren. México tiene una larga data de asilo político, desde criminales y asesinos hasta defensores de los derechos humanos. Ha estado asilado en México León Trotsky, Rigoberta Menchú, Héctor José Campola, el Shah de Irán, José Martí, Luis Buñuel, Hortensia Bussi, Manuel Zelaya, Evo Morales. Es decir, el asilo político que otorga nuestro país hacia otros
ciudadanos, ¿no?, que deciden asilarse, está a consideración del gobierno, del presidente de la República, y puede emitirlo. ¿Por qué? Porque partimos de que no puede el presidente decir si es inocente o es culpable de algo, ¿no? Al final de cuentas, el asilo es una figura política. Los ha recibido en el país, México. Los ha recibido en el país. No los ha acogido en la embajada. No, algunos en principio los reciben en su embajada y luego los trae para nuestro país independiente, ¿no? Bueno, lo que te quiero decir, Armando, es que no podremos o no podría prejuzgarse la culpabilidad de aquellos que son perseguidos políticos, porque la figura de asilo es justo eso, una figura que contempla el derecho internacional para que cada una de las naciones en su absoluta soberanía pueda darles este cobijo a aquellos que son presuntamente perseguidos políticos. Entonces, partiendo de ahí, pues te digo, México ha asilado de todo literalmente. Entonces, el hecho, pero bueno, eso es una cosa. La otra es que cuando decide un Estado irrumpir violentamente en una embajada, creo que asume absolutamente las consecuencias que se pueda tener por estos actos intimidatorios y además que vulnera la soberanía de un país. Eso es. Antes de la pausa, Juan. Sí, los países que ya han pasado por esto, por ejemplo, en China entraron a la embajada de Japón a sacar refugiados en los años 80, hubo pocas o ningunas consecuencias. En América Latina, en Uruguay, entraron a la embajada de, ahorita les digo cuál, a la embajada de Perú, creo, en Uruguay, a sacar una maestra también en los años 80. Ha habido otras en Guatemala, por ejemplo, la embajada en Guatemala, en España, la embajada de Guatemala en España fue, perdón, al revés, la embajada de España en Guatemala fue violada también para sacar a unos presuntos delincuentes. Y el caso de Ecuador, cosa curiosa, con Julian Assange, ellos tenían en la embajada de Ecuador en Londres, tenían a Julian Assange, entró la policía de Inglaterra por él y lo sacó también. Entonces, vamos, no es la primera vez, se ha dado en el mundo ya este tipo de situaciones. Ahorita hablaremos de las consecuencias jurídicas legales que se podrían tener, pero no es la primera vez que sucede en el mundo. En América Latina ha pasado en varias ocasiones y lo que sucede es eso, que hay una litis, una controversia en hasta dónde puede llegar el asilo político, que todavía no está dilucidado, porque las leyes internacionales así lo manifiestan también, que no podrían dar asilo a gente que está no solamente ya sentenciada, sino vinculada a procesos hablan. Entonces, sí, aquí es una controversia, quién tiene el derecho sobre qué. Y ojo, la embajada no es parte del territorio nacional, solamente tiene el derecho de inviolabilidad, pero no es como que sea un enclave del país. Tiene el derecho de inviolabilidad, insisto, lo que hizo Ecuador está horrible, espantoso, está por encima de cualquier tratado y leyes internacionales, pero aquí hay una controversia. ¿Hasta dónde un país puede darle asilo a alguien que persigue la justicia de ese país? No nada más el caso de Ecuador y México, es una controversia que tiene ya varias décadas. Sí, es un tema de derecho internacional que se está discutiendo en diferentes foros ya de esta semana. Vamos a tener mucho de qué hablar. Seguramente en los medios nacionales que se están ocupando de este tema. Y por otro lado, pues el presidente hoy creo que hablaba también de la situación del personal de la embajada. ¿Cómo están? ¿Dijo algo sobre eso? No, que llegaron bien, que todos están tranquilos. Perfecto, bien. Vamos a ir a una pausa. Por cierto, llegó el embajador de Ecuador también en ese mismo vuelo. Ya llegó Canseco. No, el embajador de Ecuador. Ah, el de Ecuador. Que no había embajador, pero llegó uno. Sí. Bueno, vamos a la pausa en radio, nos quedamos en redes sin comerciales, estamos hablando del conflicto México-Ecuador. ¿Qué consecuencias traería? Ya se ha comentado, no hay tratado comercial entre estos dos países, pero sí ha afectado a algunos sectores el contrabando principalmente de camarón, ya sea por la vía aérea o bien marítima, pero está entrando mucho camarón. Se han quejado los productores de camarón de granja y nadie les ha hecho caso, no se puede detener. Algunos consideran que esto podría definitivamente ya poner un alto, entre otros aspectos que habría que revisar en cuanto a las consecuencias de este rompimiento diplomático entre México y Ecuador. Vamos a la pausa, regresamos en radio, nos quedamos aquí en redes sin comerciales, en línea directa, la mesa de análisis. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Armando, estamos contigo. Mira, tras esta irrupción del gobierno ecuatoriano en la Embajada de México, ahí en ese país,
se ha generado una gran controversia. Y México, el gobierno de México sabe que tiene pros y contras. O sea, lo natural es que ver la irrupción, la comunidad internacional va a decir qué abuso, qué bárbaro, qué manera de violentar la soberanía a la que tiene derecho esa embajada. Sin embargo, el gobierno de México sabe que también tiene su lado crítico este gobierno. Y yo lo veo así porque está muy apurada la canciller Alicia Bárcena. Ayer lunes dijo que llevarán la queja ante la ONU. Y no solo eso, también van a solicitar el respaldo de las cancillerías de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que son alrededor de 33 países. ¿Por qué está buscando esto? Busca el respaldo internacional ante para sentirse la víctima. El gobierno de México está buscando decir, bueno, solidarícese conmigo, y lo está logrando. Ayer mismo el gobierno de Nicaragua, que encabeza Daniel Ortega, ya rompió relaciones diplomáticas con Ecuador en solidaridad con México. O sea, está teniendo resultados esta especie de blindaje del gobierno mexicano ante la ONU y ante la CELAC para efectos de que si hay alguna culpa, pues bueno, estos países lo respalden. Se está viendo ya. Sí, en ese sentido, yo creo que va encaminado estas peticiones de solidaridad hacia la comunidad internacional. Sí, además es un problema que va a meter con más complicaciones a Ecuador que a México, sin duda, porque Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Panamá, eso solamente en las primeras horas externaron su inconformidad por lo que había sucedido, porque pues no tiene justificación. No, está el video de pero no ha anunciado el rompimiento de relaciones. Y también Reino Unido y España, que no son propias, digamos Reino Unido, pues, no hemos tenido ningún tipo de complicación con ellos, pero España sí, España también ya mostró su solidaridad con el país mexicano respecto a lo sucedido en este hecho específico de la embajada en Quito. Estados Unidos y Canadá también se pronunciaron, a gusto del presidente, no fueron contundentes como él hubiera esperado, porque ellos dos, Estados Unidos y Canadá, como Estados-nación, procuran por el entendimiento de los pueblos y la solución, según el derecho internacional, por la mediación, la conciliación y la negociación. Es decir, nadie en su sano juicio en un conflicto internacional tendría que poner más palabras de las que se necesitan, porque es un principio de no intervención. Y partes de que cuando hay un conflicto entre países, procuras tú, como ajeno al conflicto, pugnar por la mediación, por la conciliación y por la negociación, no para echarle más leña al fuego. No se trata de eso. Se trata de las relaciones internacionales, de resolver los conflictos por la vía pacífica, siempre. Ese es un principio internacional de los derechos de las Estados-naciones en conflictos internacionales. Sí, bueno, ya lo decías, Juan, hay evidencias muy claras de que se violaron derechos internacionales. Está por todos lados, no hay defensa contra lo que hicieron. Falta lo que digan los jueces. Sí, a eso voy. O sea, ¿quién determina si hubo violación de los derechos internaciones? Se va a presentar una queja, lo dijo el presidente ante la comisión, los tribunales internacionales, se dijo, y ellos van a determinar si se violaron leyes o no. Ahora, el presidente acusó a Estados Unidos de estar detrás de esto, ¿no? Así lo dijo así no, abiertamente lo dijo, ¿no? Dijo, un país como Ecuador no puede actuar solo, siempre trae el respaldo de países más poderosos. Y ya no queremos en México la doctrina Monroe, así lo dijo, donde las agencias internacionales a veces se meten, ya ves, a mí me quisieron ponerlo de narcopresidente y por ahí se fue, o sea, culpó que están detrás de Ecuador estas situaciones. Y ahora, jugándole también al complot, pues si están detrás, pues entonces en los tribunales internacionales pues no le creen mucho futuro. No. Estamos de regreso en la mesa de análisis con un tema internacional. Tiene que ver con el conflicto entre México y Ecuador debido a la forma en que se irrumpieron las autoridades en Quito, en la Embajada de México, para llevarse al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, acusado de corrupción y nexos con el crimen organizado. Estábamos contigo, Armando. Sí, ahorita comentaban en el corte que pues México está blindando, está pidiendo pues el respaldo de las cancillerías de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC,
que decía, pues son alrededor de 33 países que lo integran. La ONU también está solicitando, está denunciando esta irrupción en la embajada mexicana. Pero este Jorge Glass, vicepresidente ecuatoriano, ex vicepresidente ecuatoriano, sí, pues está siendo juzgado ahorita. Está en la cárcel, en prisión, que por cierto se declaró enfermo, estaban buscando. Se le llevaron muy grave. Muy, no sé si por los golpes o alguna enfermedad, lo están pidiendo, se lo están pidiendo para trasladar a un hospital. Ahí está sobredosis de medicamentos. Ese problema, pero todo viene desde una situación real, hay que decirlo ni modo, las cosas como son. El presidente Andrés Manuel López Obrador encendió la mecha. No, creo yo que no debió de haber intervenido, y lo dicen muchos expertos en política internacional, en asuntos internos del Ecuador. Con este conflicto, el presidente en su mañanera, pues criticó y puso en duda el triunfo electoral de Daniel Noboa, el presidente electo el año pasado, apenas en noviembre, de Ecuador. Se dijo extrañado de la caída en las encuestas de la candidata Luisa González, que era la que estaba más cerca en la competencia con Daniel Noboa. Y el presidente pues se metió prácticamente en camisa de 11 varas al estar prácticamente poniendo en duda el resultado y el triunfo electoral del presidente del momento. Y para rematar, pues se le da asilo a uno de los enemigos políticos del presidente, y pues gente allegada a Rafael Correa, el expresidente, con el quien tiene excelentes relaciones políticas el gobierno de México. Entonces, toda esta situación englobada, pues generó este petardo que explotó en la mano y generó el disgusto del presidente ecuatoriano, que dijo, pues yo no voy a aguantar, declara primeramente non grata a la embajadora de México en Ecuador, y enseguida, luego de declarar non grata, pues asalta la embajada. Así está el conflicto. No sé yo, los tribunales internacionales a través de la ONU, qué vayan a determinar, qué tipo de sanción se les da en este caso, o pues expulsión de la ONU, si es que pertenece, creo que sí, Ecuador. Bien. No sé yo qué tipo de sanción, pero pues ahí está el conflicto internacional en donde estamos involucrados los mexicanos. El ex vicepresidente que fue precisamente detenido, se lo llevaron las fuerzas de seguridad de Ecuador, que lo sacaron de la embajada de México en Quito. Jorge Glass fue internado, al parecer fue un intento de suicidio, tomó medicamentos y lo están reportando delicado. Anselmo Ortiz dice, México tiene muchos conflictos internacionales con el presidente AMLO, dice, por inmiscuirse en asuntos que no le corresponden. Comentarios, ¿no? Anselmo Ortiz. Francisco Ruiz Catalán, de acuerdo con lo que escucho, dice, los estoy descubriendo desde Los Ángeles. Muchos saludos. Se me hizo interesante escucharlos por el tema me encanta el tema electoral, ahora en el tema internacional, las noticias, los deportes. Muchas gracias, Francisco, gracias por su comentario por acá. Saludos a California, Los Ángeles, California. Vamos contigo, Jesús. Sí, bueno, son 24 países los que hasta el día de ayer habían pronunciado a favor de la determinación de México y en una queja a lo sucedido en la Embajada de México en Quito, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Panamá, Nicaragua, como comentaba Armando, pero también en Europa hubo repercusiones, Reino Unido y España. Fíjate, con España no tenemos la mejor de las relaciones, pero respecto a los temas internacionales, ellos hacen una postura donde dejan en claro que están en contra de este tipo de intromisiones a la embajada. Estados Unidos y Canadá hicieron lo propio, a lo mejor el presidente quisiera que tuviera una postura más fuerte, pero mira, en cuanto al tema del derecho internacional, Víctor, siempre la solución de estos problemas se buscan por la vía pacífica, era lo que decía yo en el corte. Mediación, conciliación y negociación son los principios que rigen la vida del derecho internacional. Nadie está o ningún país debe de estar para meterle más leña al fuego, ningún país debe de estar para no estar en un concierto de relaciones positivas entre naciones, sí. Y para eso están los órganos. Ahora,
¿Cuáles son las consecuencias? Evidentemente la consecuencia más negativa la va a tener Ecuador. México es una economía que está rankeada en el número 11 o 12 de las economías globales. Ecuador debe de estar allá por el fondo, en asiento y feria, o no sé en cuál estará. Al final de cuentas, pierde mucho más Ecuador que lo que puede perder México en cuanto a relaciones económicas, relaciones de seguridad, de comercio. Yo creo que el tema, y estaba viendo una mesa de análisis con expertos en derecho internacional, en donde más complica en la región es por los temas en seguridad que se tienen con Estados Unidos, Ecuador, México y varios, Colombia, también Panamá y varios países de Centroamérica y de Sudamérica, porque están trabajando en conjunto temas de que considera Estados Unidos temas importantísimos para la seguridad. Una pregunta, 30 segundos. ¿Tú crees que, le voy a hacer la pregunta, quiero conocer la opinión de los tres, porque aquí me parece que puede generar una consecuencia no esperada? ¿Qué busca el presidente López Obrador al acusar al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de este conflicto, de esta acción policial del gobierno ecuatoriano, sin mostrar pruebas? Porque pues, de lo único que hay pruebas es de la irrupción violenta en la embajada por parte del gobierno de Ecuador. Yo en principio quedaría receptivo a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque luego a veces estamos a la interpretación de lo que dice. A mí no me ha tocado ver que el presidente diga que Estados Unidos, así con esas palabras, esta mañana fue el que está detrás del asunto, ¿no? Podemos interpretar muchas cosas, pero yo no he visto que tenga él ese dicho en particular. Quedaría expectante de esa información. Textual. Sí, claro. Eso es importante. Dice, en Ecuador allanaron de manera vil nuestra embajada. Eso no lo hace un país sin que se sienta respaldado por otro. En México ya no nos vamos a arrodillar ante potencias internacionales. Ya no queremos la doctrina Monroe. Estados Unidos y Canadá se portaron muy tibios ante esta situación. Por cierto, de la DEA y de otros organismos internacionales de seguridad de Estados Unidos han salido la información para atacarme a mí como narcopresidente. En México ya no vamos a aceptar injerencias de ningún tipo. Biden y Trudeau no se han pronunciado como lo hicieron otros presidentes. Yo no veo ninguna acusación a Estados Unidos de que tenga que ver con el eso. Digo, más allá eso no lo hace un país sin que se sienta respaldado por otro. En México ya no aceptamos la doctrina Monroe. Ahí está. Sí, creo que evidentemente le introduce un ingrediente que no tenía por qué. Que no está ahí, pues, o sea, al menos no hay evidencias. De lo único que hay evidencia, Armando, es en video, y está, y lo que dio a conocer el presidente hoy. Vamos a ver, mientras haces tu comentario, Armando, las imágenes que mostró el presidente López Obrador, inéditas, esto no se conocía. A ver, bien, vamos contigo, hermano. Sí. Bueno, son de manera muy lamentable las declaraciones del presidente. Tenemos pelearnos con el vecino, nos estamos peleando en Centroamérica, estamos en conflictos con otros países, ahora con los vecinos del norte, con los que tenemos más relación de todo tipo, social, política, empresarial, comercial, con un tratado importante comercial. No podemos darnos ese lujo. ¿Cómo interpretaría yo eso? Pues yo creo que desde mi punto de vista está tomando partido en las elecciones el presidente. Quizá está buscando respaldar a Donald Trump en este conflicto, involucrando esta situación y dándole prácticamente veladamente el respaldo a uno de los candidatos presidenciales de los Estados Unidos. Y quizás si en esa declaración busca una especie de blindaje contra una posible, presunta amenaza de parte del gobierno de Estados Unidos por esos señalamientos de narcogobierno que se le trata de indilgar a México. Pues bueno, ahí se está el presidente, yo creo, buscando de alguna manera decirle, pues no la tienen fácil, México no está de rodillas ante Estados Unidos. Digo, Biden no ha condenado el hecho como lo hicieron otros presidentes. Y se refiere a Trudeau también, ¿no? Yo lo único que puedo ver, tomando el espacio, es ahí están las imágenes. Un acto cobarde de intimidación ante una persona que está desarmada. El jefe de la es un Cancillería. adulto mayor, ¿no? Llegan hombres encapuchados, armados, golpeándolo, empujándolo. Es decir, este tipo de cosas creo que son las que a nosotros como mexicanos deben de molestar de sobremanera. Mira, hay personas encapuchadas que van armadas contra una persona indefensa que está tratando, no es interno, se metieron a nuestra embajada, deja de ser interno, nos convoca a nosotros como mexicanos también a tomar parte de la indignación que debe de causarnos este acto que están haciendo,
que están haciendo por un conflicto al interior. Ahora, como digo yo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para México? Ninguna. Es decir, si rompieran las relaciones totales, económicas, en cualquier otra que tuviera firmadas o signadas nuestro país con el Estado ecuatoriano, pues simplemente tendríamos muy poco que perder y ellos tendrían mucho más que perder, porque necesariamente nuestra economía está por encima de la economía ecuatoriana. Sí. Y al final de cuentas creo que ellos tratan de resolver un tema político de su país en algo involucrando a un país que creo está debiera estar por encima de este conflicto local que nos pone muy... Nos vamos 30 segundos. Donde va a dilucidarse esto es en la Corte Internacional de la Justicia. ¿Qué consecuencias va a haber? Lo que revisé, la mayor consecuencia es entre países. Se rompen relaciones diplomáticas, comerciales, si es que lo hubiera. Y hay muy pocas, no encontré, que la comunidad internacional pone. En el caso de las embajadas, cuando sucede, hay muy pocas. No me tocó encontrar ninguna. Nos preguntan quién es la persona que fue violentada ahí en las Roberto imágenes. Canseco es el encargado. El jefe de la Cancillería. El encargado de la misión, sí. Pues que ya no existe. Sí, así es. Armando, 30 segundos. Pues mira, en este conflicto de rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, había quien habría alzado la voz contento. O sea, dijimos, bueno, pues México va a tener un beneficio. Porque recordemos que está el conflicto de la importación de camarón de Ecuador a México, que está llegando los pescadores ribereños de alta mar. Están más contentos. Lo que pasa es que no hay tratado comercial con Ecuador. Ese llega triangulado a través de otro país con el que hay tratado, el de Ecuador, y llega de contrabando. Bien. Es la corrupción de las aduanas. Nos vamos, ya, ese será otro tema. Ya veremos cómo avanza y si efectivamente detienen la introducción de camarón procedente de Ecuador. Detener. Bueno, nos vamos. Gracias, Armando. Gracias, ti. Juan Jesús. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo, toda la producción, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.